Portal Emprendedor. Ideas más acciones de los emprendedores que cambian el desarrollo de la cultura emprendedora en El Salvador. La innovación en el desarrollo de software no se trata solo de escribir código. Se trata de resolver problemas, optimizar procesos y crear soluciones que generen valor real y duradero. Hoy, herramientas como la inteligencia artificial y el análisis de datos no solo impulsan la eficiencia, sino que permiten personalizar experiencias y optimizar decisiones y escalar negocios con precisión. Según un informe de Gartner, el 91% de las empresas están invirtiendo en transformación digital, pero solo aquellas que lo hacen con una estrategia clara logran un impacto real. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la pregunta clave no es ¿qué es lo que podemos desarrollar?, sino ¿qué deberíamos desarrollar para generar impacto sostenible? Bienvenidos todos a Portal Emprendedor, un espacio de comunicación que contribuye al fortalecimiento de un ecosistema de innovación y emprendimiento con impacto social, económico, tecnológico y medioambiental en nuestro país. Soy Xochitl Palacios, comunicadora y emprendedora social, productora y conductora de este programa dedicado al emprendimiento. Y bueno, ya entrando en materia, vamos a lo que compete ahorita, el tema que vamos a estar desarrollando. Seguimos siempre con el tema de la innovación, pero en este caso, algo más específico, vamos a hablar sobre la innovación con propósito. No solo es innovar, como lo dije en la introducción, sino innovación con propósito y cómo construir soluciones de software que generen valor real y sostenible. Y para ello tenemos un experto, estoy encantada de que esté aquí con nosotros ahora, ya tenemos ratito de estarlo planificando, y nos está acompañando Ludwig Angarita. Ludwig es el CEO y el fundador de Lars Software Company, y bueno, ustedes ya van a escuchar el acento, él es colombiano. Ludwig es bachiller académico con formación autodidacta en desarrollo web, software y tecnologías emergentes. Tiene más de 17 años de trayectoria profesional. Ludwig es proveedor de las principales agencias de marketing en Colombia, con más de 1,000 proyectos realizados para marcas como, Mastercard, Yale, Falabella y DHL. Actualmente es chairman del grupo Lars, que incluye Lars Software Company, Inter y Oasis. Es el CTO en Life Plus, startup de telemedicina. Bueno, bien diversificado, ¿no? También es inversionista en 2 startups en España. Y bueno, es reconocido por su resiliencia, liderazgo joven y obviamente su impacto en el ecosistema tecnológico latinoamericano. El puesto en la empresa es chairman del grupo Lars, CTO Life, como ya lo pusimos anteriormente, y es fundador también de múltiples soluciones tecnológicas. Es que, mira, Ludwig, súper bienvenido. Qué lindo tenerte en la radio para hablar precisamente de toda tu trayectoria y experiencia. Espectacular. Es un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Sí, teníamos bastante tiempo esperando este espacio y creo que valió la pena la espera. Totalmente, no tengo ni la menor duda. La verdad es que con toda tu experiencia y toda tu trayectoria, pues creo que puede ser súper enriquecedor todo lo del tema que vamos a desarrollar ahora. Y como estamos obviamente en el tema de la innovación, tal vez como deberíamos ir rompiendo el hielo de otra forma. Dímelo. Cuéntanos un poquito sobre, no sé, cómo es que te llegó esa pasión por la tecnología. Nos vamos a remontar, yo sé que muchos años atrás, pero después ya entramos en materia, sí, con el tema de la innovación con propósito y todo el rollo, pero no sé, a mí siempre me encanta conocer de todas las personas que nos acompañan y no sé. Estaba muy pequeño, de hecho, en la casa tuvimos la fortuna de tener un computador cuando estábamos muy chiquitos, y mi papá hizo un curso de arreglar computadores con un conocido. Ok. Entonces mi hobby era llegar del colegio a jugar en el computador. Y un día me lo tiré, lo dañé. Entonces mi papá sacó sus hojitas y me dijo, usted lo dañó, mire a ver cómo lo arregla. ¿Sí? ¿Cuántos años tenías más o menos? 7, 8 años tal vez, estaba muy pequeño. Sí, estabas chiquito.
Entonces, obviamente, digamos que eso me motivó a, ok, tengo que ver, ¿quieres seguir jugando? ¿Quiero seguir usando el Paint? Entonces, tengo que mirar cómo lo arreglo. Obviamente con la supervisión de mi papá, pero digamos que ese fue mi primer impulso a, si tú la riegas, como dicen aquí en El Salvador, tú lo arreglas. Entonces, ya me gustó. Si tú la riegas, tú la arreglas. Hasta con medio rima, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó como mi pasión por los computadores. Es muy curioso porque conforme fui creciendo, yo soñaba con volverme empleado de Microsoft. Ah. Y creo que ese sueño no se va a cumplir al paso que Todo lo vamos. contrario. Ahorita eres un gran empresario y emprendedor, pues, por tus propios medios, pero bueno. Buscamos siempre ayudar a las compañías que están con nosotros. Siempre. Entonces, pienso que eso ha sido parte de lo que se ha conseguido. Y obviamente, guiándonos siempre de los propósitos que tú mencionabas hace un momento. El software sin propósito es solo código sin dirección. El éxito en el desarrollo de software no se mide por la cantidad de líneas de código escritas, sino por el impacto que genera en quienes lo usan. Hoy las soluciones tecnológicas más exitosas no son necesariamente las más complejas, sino aquellas que resuelven problemas reales con eficiencia y precisión. Tanto tenemos ejemplos de empresas como Tesla, Amazon o Airbnb que han demostrado que la tecnología bien aplicada transforma industrias enteras. Estamos aquí en Portal Emprendedor, estamos platicando con Ludwig Angarita, quien es el CEO y fundador de Lars Software Company. Ludwig, nos venías comentando un poco sobre tu pasión, cómo surgió la pasión por las computadoras, la programación y todo. Y yo sé que tú tienes una trayectoria y una experiencia admirable. Desde que tú me lo dijiste la primera vez, después lo escuchamos en un evento, creo que sí, es admirable. Tú cambiaste tus estrellas, como te lo dije en alguna situación. No sé, cuéntanos un poco sobre ese contexto. Ludwig, tú provienes de un contexto con muchas limitaciones, pero tenías una computadora, que es lo que tú dijiste que era un wow, ¿no? Un lujazo, cabal, en ese contexto. Y has logrado abrirte camino en el mundo de la tecnología con puro esfuerzo, pasión y una visión completamente clara de lo que querías lograr. Quiero que nos transmitas, trata de proyectarte en ese entonces y transmítenos qué fue lo que te movió y motivó y a salir del contexto en el que estabas, porque me imagino que tienes muchos familiares, amigos, conocidos que siguen en ese mismo contexto y obviamente no es el tuyo. Sí, absolutamente. Xochitl, yo creo que el hambre es el motivador más grande que existe sobre la vida. Ok. Ese momento en el que tú tienes que decidir entre tragarte tu orgullo y devolverte o mirar cómo vas a resolver tus problemas, cómo te quitas el hambre física, porque no es esa hambre metafórica, no es el hambre física que sientes que el estómago se te está pegando a la espalda. Es en ese momento cuando tú tienes solamente dos caminos. O te tragas tu orgullo y te devuelves, como era mi opción, y definitivamente la descarté y lo volvería a hacer 1000 veces más. O decides hacer algo por ti y cambiar tu historia. Wow. Hasta termina así en dramático, chivo. No, ya retomando el hambre, ¿no? Mira, me encanta esto porque muchas veces nosotros como emprendedores en el ecosistema estamos viendo personas que ya han logrado muchas cosas, muchos empresarios exitosos que siguen emprendiendo, innovando con más empresas, pero muchas veces no vemos la trayectoria, no vemos el camino que han recorrido y yo creo que eso es bien importante. Entonces tal vez aquí una enseñanza bien fuerte es que no importa el contexto en el que estés, por muchas limitaciones económicas o educativas o de herramientas, o sea, querer es poder, ¿sí o no? Absolutamente. Eso es un hecho, Xochitl. El día que, de hecho, la semana pasada tuve la oportunidad de dar una charla para la ESI, para estudiantes de maestría. Yo desarrollé una fórmula para el éxito, matemáticamente probada. Tú tienes que tener una cantidad de intentos para las cosas que haces. Y todo esto, si tú no le aplicas acción, se vuelve un 0.
¿Se vuelve? Un 0. Un 0, ok. Pero hay 3 componentes importantes que pienso yo que hacen clave para que tú puedas tener éxito en cualquier cosa que tú quieras hacer. La primera es los huevos que le metas. La segunda es que aprendas a soltar. Que eso nadie se lo dice a uno. Todos le dicen, aférrate a lo que quieres, pero la verdadera sabiduría está en cuándo soltar. Porque a veces invertimos tiempo en proyectos, invertimos tiempo en parejas, en relaciones con amigos o familia que con ya empleados, no funcionan, ajá. con empleados, y seguimos gastando tiempo y recursos, que el tiempo es el único recurso que jamás vas a recuperar. Así es. Y cuando no sabes soltar, eso te puede llevar a la ruina. Entonces, parte del éxito consiste en saber cuándo soltar. Tienes que saber fracasar y tienes que aceptar el fracaso como parte del proceso. Pero como te lo decía hace un momento, si tú no actúas, ninguna de esas cosas te sirve para nada. Puedes tener los super huevotes, puedes tener todas las intenciones, puedes saber cuándo soltar, pero si tú nunca empiezas, si no hay acción, claro. El resto básicamente no te sirve para nada. Excelente. Bueno, nos vamos a quedar con eso y vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Los dejo con esta frase de Bill Gates. El software es una gran combinación de arte e ingeniería. La transformación digital generará más de 100 billones en valor económico en la próxima década. Este crecimiento beneficiará a startups y pymes que adopten la tecnología como pilar estratégico. Sin embargo, muchas empresas digitalizan sin un plan claro, quedando lastimosamente rezagadas. La innovación no es solo una opción, es una necesidad para seguir siendo competitivos en el mercado. Irrelevantes. Definitivamente creo que eso es muy cierto. Imagínate todo lo que, después de pandemia, y ahorita ha venido una aceleración increíble en temas de la tecnología, y pues no hay que quedarnos atrás. Siguiendo con el tema, Ludwig, definitivamente es impresionante, me encanta, porque cuando yo lo escuché, él nos comentaba que prácticamente de un niño que tuvo que vender dulces. ¿En dónde? En Bogotá, de hecho, cuando me fui de la casa a los 19 años, estuve unos días durmiendo en la calle. Imagínate, Bogotá, las mínimas de 6 grados, wow, máximas de eso 18. No lo tenemos aquí, claro. Fue una experiencia interesante, muy reveladora. Dura, interesante y que te reta, ¿no? Descubrí que sí hace harto frío por la noche. Sí. A todo lo que has logrado ahorita es lo que me encanta, el proceso, ¿no? Y entiendo que Lars se llama Lars ahora por alguna razón. ¿Tuviste empresas previamente y qué pasó con ellas? Cometí todos los errores que se puede cometer cuando tienes 25 y más dinero de que eres capaz de manejar. Bienvenido al club aquí de los emprendedores, de lo que nos sucede. Sí, absolutamente. Digamos que tuve un par de golpes de una combinación de esfuerzo con un poquito de suerte, porque no te lo voy a negar, se requiere un poco de suerte y estar preparado para recibirla. Claro. Pero sí, cometí muchos errores antes de mis 30 y uno de esos fue no diversificarme. Entonces, cuando cometí esta serie de errores y tengo que quebrar mi primera empresa, entro al dilema de, pucha, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me llamo ahora? ¿Qué nombre le pongo a mi compañía ahora? Y me fui por la parte más básica y más simple, y de hecho ha sido todo un éxito. ¿Se acuerdan más del nombre de mi empresa que de mi nombre? Simplemente utilizando las iniciales de mi nombre y lo que hago. Entonces de ahí sale el nombre. Retomando algo que mencionaste en una de las charlas que diste, y que realmente son puntos que a mí me llamaron mucho la atención, aparte de lo de vender dulces a un súper empresario con más de... ¿Cuántos empleados tienes ahora? 186. Con presencia en más de ¿cuántos países? En 9. En 9 países. Eso es lo que yo quiero que veamos. Otra cosa que me llamó mucho la atención de tu trayectoria y de tu experiencia fue el hecho de no decir no. Que sin tener el mayor conocimiento de algo, yo sé que es bien arriesgado, ¿no? Que te digan, mira, puedes hacer eso y tú, sí, y averiguar cómo lo haces,
Pero en este contexto te resultó, y es lo que siento yo, que ese empuje y esa fuerza es lo que te catapultó a lo que has logrado ahora, ¿no? Absolutamente, sí. De hecho, parte de lo que te decía hace un momento de esa suerte y estar preparado para afrontar esos riesgos, hizo que estuviera aquí hoy. Yo te contaba en otra charla que tuvimos que cuando llega este cliente y me dice, venga, ¿usted sabe hacer páginas web? Y yo, sí, yo soy un profesional, claro que sí, dígame nomás, yo le hago 5 si usted quiere. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. O sea, yo llegué a improvisar a mi casa en ese entonces, qué inteligencia artificial, qué ChatGPT a punta de Google y YouTube, y a cogerme a cachetada yo contra una cosa que en mi vida yo había visto. Creo que es la página web más horrorosa que existe y yo la hice, me jacto de decir que quedó horrible. Y no había ni ChatGPT, ni YouTube, ni tutoriales como para nada. Absolutamente nada. Pero mira que más allá del palo que Pero para tu cliente fue wow, no, la página. Él estaba más feliz que un perro con 2 colas. O sea, él estaba súper feliz. Le encantó, pues tanto que me empezó a recomendar y fue gracias a eso que inicia toda la trayectoria de mi compañía. Exacto. Antes de mis 25. Entonces, parte de asumir los riesgos consiste en eso, ¿ves? Y si tú lo miras en retrospectiva, el hecho de irme de mi casa sin los recursos para hacerlo, el hecho de tomar la decisión de no devolverme, porque ojo, yo me voy de mi casa teniendo la oportunidad de devolverme. Claro, los padres siempre te reciben, pues, pero... Claro, total. Y sin las necesidades, claro, no crecí en una familia adinerada, porque definitivamente no, pero pues en la casa nunca faltó un plato de comida. Entonces me pude haber devuelto y yo dije, pues no señor, yo no voy a devolverme con el rabo entre las patas. Y tomar esa serie de decisiones de alto riesgo, cuando no se tienen los recursos o la experiencia para afrontarlo, me ha enseñado que en el 90% de los casos el resultado siempre va a ser éxito. Porque eso es lo que te diferencia del resto de personas. Claro. Que las personas se quedan sentadas planificando. Y parálisis del análisis se llama. Absoluto, no, o sea, hay tanto talento que yo he tenido la oportunidad de conocer, Xochi, y es gente que no hacen un carajo. O sea, son buenísimos. Y tú dices, venga, ¿usted qué está haciendo con su vida? Levántese de esa silla y haga algo. Y la gente se queda ahí sentados creyendo que la vida la pueden hacer como los videojuegos, que se mueren y hacen otra vida. Y así no funciona. El tiempo es un reloj de arena que nos corre a todos en igual medida. Y todos tenemos las mismas 24 horas. Lo que hace que las personas se diferencien es simplemente que muevan el trasero y se pongan en acción. Excelente, excelente. Me encanta esa parte porque definitivamente muchas veces... La verdad es que qué huevos, ya que estábamos hablando de huevos, ¿verdad? Pues de decir sí a algo que no conoces mucho, pero le hiciste frente y eso es lo que yo entendí. Te abrió las puertas para todo lo demás que viene, porque después se te pusieron retos más grandes a los cuales dijiste que sí también y ahí es donde viene todo el proceso de prueba, error, caídas, resiliencia, etcétera, ¿no? Absolutamente. La inteligencia artificial y los datos son el motor de la innovación. Un estudio de PwC muestra que empresas que implementan IA pueden aumentar su rentabilidad en un 38% en 5 años. La IA automatiza procesos, optimiza decisiones y personaliza productos, transformando industrias. No se trata de si adoptarla, sino de cómo hacerlo estratégicamente. Seguimos aquí en Portal Emprendedor, un espacio de comunicación que contribuye al fortalecimiento de un ecosistema de innovación y emprendimiento con impacto social, económico, tecnológico y medioambiental en nuestro país. Soy Xochitl Palacios, comunicadora y emprendedora social, productora y conductora de este programa dedicado al emprendimiento. Programa que está haciendo gracias a Deli Maya. Come diferente, come mejor. Bueno, Ludwig, interesantísimo. Me encanta que hayas venido y que podamos transmitir tu experiencia, que es súper enriquecedora para todos nosotros como emprendedores, empresarios y también todos nuestros oyentes que nos acompañan. Vamos a entrar un poquito en materia y ya que estamos desarrollando el tema de la innovación con propósito, tal vez si nos ayudas un poquito a entender qué es esto de la innovación con propósito específicamente en el desarrollo de software y por qué es clave en este entorno actual.
Ok, voy a responder a tu pregunta para 3 o 2 tipos de emprendedores. Ok. Los que tienen recursos empezando y los que no los tienen. Buen punto. Cuando tú no tienes recursos, en mi caso, la innovación con propósito era me invento algo o me muero de hambre. Entonces el propósito era dinero. Cómo yo cambio mi calidad de vida. Claro. Cómo entiendo que tengo que ayudarme a mí mismo antes de poder ayudar a otros. Entonces tengo que crear cosas que hagan cambio en las personas, que les ayuden a mejorar sus negocios, su vida, su forma de trabajar para obtener un rédito. Tan sencillo como ese. Pero si tú ya atravesaste ese valle de la muerte en el que la mayoría de compañías se quiebran, que no sé si lo sabías, pero Sí, claro. los primeros 5 años son Sí. críticos para las compañías. Entonces, cuando tú cruzas todo este valle de la muerte y ya tienes un rédito mensual, un ingreso que te permite vivir, cubrir tu operación y generar algo de ganancias, ya tú puedes empezar a pensar en otro tipo de propósito y es ¿a cuántas personas yo quiero impactar con lo que voy a hacer? La riqueza está dada en función de cuántas personas impactas con tus soluciones. Entonces, la innovación, hay un montón de métodos que funcionan muy bien, pero la realidad es que la innovación nos han vendido la idea de que es coger y crear algo nuevo cuando lo único que hace falta a veces es sentarse y observar lo que está pasando a tu alrededor y ver cómo haces que las cosas que pasan a tu alrededor sean más fáciles. Si tú logras que esa necesidad que estás solucionando impacte a muchas personas, ahí es donde está el propósito. Entonces pienso que todo lo que uno vaya a hacer, dependiendo del momento en el que se encuentre empresarialmente hablando, tiene que pensarlo en impactar a la mayor cantidad de gente. Ahí es donde debe estar el propósito de todas las compañías, de absolutamente todas. Una compañía sin eso no tiene alma, no tiene corazón, no tiene nada. Entonces se pierde la esencia de esto, de emprender. Ok. ¿Y qué piensas de a lo que acabas de decir? Agregar que si bien es impactar a la mayor cantidad de personas, pero en solucionar un problema o una situación específica en términos sociales, medioambientales, ecológicos, etcétera. Sí, es cierto, pero volvemos al punto principal y es ¿tú qué quieres? ¿En qué momento estás? Porque es que vivimos en una sociedad capitalista en la que sí o sí todo lo que tú hagas tiene que generarte un resultado económico. Claro. Entonces, si tú estás empezando y vienes con un montón de ideales, probablemente no lo logres, a menos que tengas los contactos correctos. Pero si tú ya atravesaste ese proceso, ahí sí ya puedes empezar a pensar, ok, voy a ayudar a otros, voy a ayudar al medio ambiente. Pero si tú no estás en la capacidad de ayudarte a ti mismo, ¿cómo lo vas a hacer? Es ahí donde está ese punto que es crítico. Conozco personas que empiezan un negocio diciendo, voy a hacer una cosa social. Ajá, ¿y de dónde va a salir la plata? ¿Y tú qué vas a comer? ¿Ya te ayudaste a ti mismo? ¿Ya hiciste tu tarea? ¿O no la has hecho? Ok, cuando la hagas, ahí sí sal y empieza a mirar cómo ayudas a la sociedad, cómo impactas a tu comunidad. Por ahora, soluciona el problema de un cliente. Ese primer cliente te va a ayudar a ti a empezar a ayudar a otros. Pero si tú no te ayudas a ti mismo, estás muy, muy, muy jodido. No, definitivamente. Hay que ayudarse primero a uno mismo para poder ayudar a los demás. Pero también existe un tipo de emprendimiento que desde su raíz ya tiene el propósito de solventar o solucionar un problema social, económico, tecnológico, medioambiental que está dentro de la base de la pirámide normalmente. Pero ese es un tipo de emprendimiento, ¿no? Ahorita que estamos hablando, obviamente, de innovar con propósito dentro del desarrollo de software, esto me parece muy, pero muy interesante. Y tal vez en el próximo bloque vamos a retomar por qué es tan importante lo estratégico. Yo estaba leyendo tu página de los servicios que ustedes dan y que realmente están enfocados en solucionar problemas reales y que obviamente la empresa tenga un potencial de poder desarrollarlo, si no aceptan las encomiendas. El desarrollo de software debe ser escalable y sostenible. El 70% de las iniciativas digitales fracasan por falta de visión a largo plazo, según McKinsey. Crear software sin considerar su evolución futura genera costos elevados y fallos en el crecimiento del negocio.
diseñar con estrategias clave para garantizar su sostenibilidad es lo que tenemos que hacer. Seguimos aquí en Portal Emprendedor platicando con Ludwig Angarita de Colombia, todo un experto en desarrollo de software. Y bueno, hemos estado aprendiendo mucho de todo lo que es su trayectoria y su conocimiento. Pero ya en este contexto de lo que estaba diciendo en la introducción, Ludwig, ¿cómo ves tú por qué es tan importante generar una estrategia a la hora de pensar en transformación digital en nuestras empresas? Tú has, no sé, asesorado a miles de empresas y ¿qué es como lo principal que tú ves que necesitan hacer y qué es lo que tú recomiendas? Ok, principalmente es entender el por qué. ¿Por qué yo voy a ejecutar un proceso de innovación dentro de mi compañía? ¿Por qué voy a hacer un proceso de digitalización? Si yo tengo claro el por qué, desde ahí empiezas a diseñar toda la estrategia de innovación dentro de la compañía. Empiezas a detectar cuáles son los actores, qué está haciendo cada uno de esos, que es algo que he notado mucho en las compañías, y es que cuando las compañías van creciendo y se hacen jerárquicas, las gerencias no siempre tienen una visión holística del negocio. Entonces empiezan a perder foco porque no saben realmente qué está sucediendo. Y además se vuelven más lentas las decisiones, ¿no? Y la tecnología y los avances van más rápido. Exacto. Entonces, los equipos de trabajo, si no se atomizan de la forma correcta dentro de las compañías, crear una estrategia efectiva no te va a funcionar. Y tú puedes tener la mejor de las estrategias, pero si tu equipo no está alineado con ellas, si no entiende cuál es la misión y la visión de tu compañía, que uno piensa, pucha, ¿para qué voy a hacer una misión? Una visión, qué tontería, eso es un texto ahí que nadie lee. Pero resulta que cuando tú tienes claro para qué funcionan, que esa es como tu bandera cuando vas a la guerra. Sigan las banderas. En la guerra hace milenios funcionaba de esa manera. Se hacían estandartes y los generales o los directores de la batalla iban con su banderita por donde tenían que atacar, y en función de donde estuviera la bandera, las tropas se movilizaban. En las compañías pasa exactamente igual. Los líderes que nosotros tenemos tienen que llevar ese estandarte y tienen que tener claro cuál es la visión. ¿A quién vamos a derrotar? ¿Cuál es el enemigo en ese momento? Entonces, cuando tú tienes una visión estratégica de tu negocio, tienes unas tropas bien alineadas y entiendes cuál es el objetivo que vas a cumplir, seguramente vas a tener una muy buena estrategia. Pero obviamente hay aristas que están ahí dentro del proceso que tampoco te las dice nadie. Hay un libro muy bueno, Xochitl, que de hecho lo recomiendan muchísimos, que se llama El arte de la guerra, de Sun Tzu. Buenísimo. Tú lo puedes aplicar a un montón de cosas. Te enseña cómo aplicar la disciplina dentro de tus filas. Te enseña cuándo atacar y cuándo no. Te enseña qué cosas debes y qué cosas no debes revelar a tu equipo de trabajo. Porque en función de eso, tú pierdes capacidad de acción. Te enseña a no quedarte en un solo lugar. De hecho, hay una parte que dice, nunca se haga detrás de las murallas. Porque detrás de las murallas usted está propenso a enfermedades, está propenso a que todos saben dónde está usted, está expuesto. Entonces tiene que volverse ilegible para su competencia, tiene que volverse ilegible para lo que está pasando, porque si la gente no sabe tú en qué estás, digamos tu competencia, no saben en dónde tú vas a dar el siguiente golpe. Y ahí es donde puedes tú innovar y sacarla del estadio. Pues la gente dice, ¿pero qué estoy haciendo? Este man, ¿cómo hace? Y me pasa mucho, ¿sabes? Fíjate que mi empresa evoluciona en un punto crítico donde cometo yo un error. De hecho, la persona a la que le cometí el error hoy es socio mío en una de las compañías que tengo. Voy a citarlo. Dale. Y me dice, yo cometí una cagada, una súper cagada. Y me dice, Luis, ¿no? ¿Usted qué le pasa, huevón? Mire, ¿cómo va a hacer eso? Usted con todos los clientes es lo mismo, las otras agencias se le aguantan. En ese momento, él era uno de mis clientes más importantes. Porque sí, yo tenía proyectos, recibía proyectos, pero este loco me mandaba trabajo seguido. O sea, era un cliente recurrente. Sí. Y era con él que yo podía sostenerme relativamente bien. Y entonces yo me quedo pensando y yo digo, yo no tengo más clientes como él. ¿Qué estoy haciendo yo? Estaba en un mar equivocado, estaba compitiendo como compañía de software con otras compañías por los clientes finales. Y entonces yo digo,
estoy haciendo las cosas mal. Si este loco tiene esta necesidad, ¿cuántas empresas como él tienen esa necesidad? Y empiezo yo a llamar a agencias a decirle, venga, ¿usted necesita desarrolladores? Sí. ¿Y usted qué es? ¿Un freelance? No, yo soy una empresa, yo le doy todas las garantías de una compañía, pero lo hago diferente. Y las agencias empiezan a contratarme. Y después empiezo yo a llamar a mi competencia. Entonces, convertí mi competencia en mis clientes a partir de necesidades que yo mismo tenía. Excelente. Entonces, ese proceso de autodescubrimiento fue gracias a ese libro, que es entender tú en qué momento estás dentro de tu compañía. Entiende cómo se están moviendo tus filas. Y estratégicamente empieza a diseñar un plan. Si todo está corriendo en orden y las cosas suceden en pequeño, tú lo puedes replicar cuando lo haces en grande. Hoy mi compañía tiene, pues obviamente operamos en varios países y las zonas horarias son un desafío. Manejar el equipo de Asia versus el equipo de América y el de Europa demanda un esfuerzo físico extra que para mí sería imposible si no tuviera líderes que están ocupándose de ese tipo de cosas, mis estandartes. Y aún así, cada persona de la compañía tiene mi número personal. Y ellos saben que me pueden llamar en cualquier momento. Entonces, mi recomendación para cualquiera que esté haciendo compañía y esté en el proceso de crecer es acérquese a sus empleados, sepa cuáles son sus necesidades y no construya una pirámide corporativa, sino que haga un sistema plano en el que todos son iguales, pero saben que hay una línea de mando dentro del proceso. Si tú tienes claro qué están haciendo tus personas, tu equipo de trabajo, conoces sus capacidades, tú sabes qué batallas puedes enfrentar y qué batallas no puedes enfrentar. Porque incluso en los negocios, hay negocios que no puedes enfrentar porque no estás listo para hacerlo. Cerramos súper bien este bloque con esta experiencia y de hecho eso era lo que yo quería acotar también dentro de lo que conocía de tu experiencia, y es eso que ahora tú alquilas a desarrolladores. Ya no es tanto que eres como las agencias que dijiste, sino que trascendiste y ahora tu competencia prácticamente que se convirtieron en tus mismos clientes. Correcto. Eso es súper bueno y es una gran enseñanza que creo que tenemos que tomar en cuenta. Innovar en software no es solo una ventaja competitiva, es una necesidad. Las empresas que invierten en tecnología con propósito logran mayor eficiencia y también un mayor crecimiento. La innovación ya no es un lujo, sino una herramienta esencial en un mundo digitalizado. Según la IDC, el gasto en transformación digital superará los $3.4 billones en el 2026. El futuro pertenece a quienes ven la tecnología como un aliado estratégico. Ludwig, excelente todo lo que venimos platicando. Y yo entiendo que, bueno, tu empresa, me gustaría hablar un poco de Lars. Tengo entendido, bueno, es una empresa de desarrollo de software a medida, con sede en Bogotá, pero que ahora tiene un impacto mundial. Ahora también estamos aquí en El Salvador. También en El Salvador, ¿no? Ofrece soluciones tecnológicas estratégicas para empresas que buscan crecer y transformarse digitalmente, ¿no? Dentro de tus servicios de Lars está el desarrollo de páginas web, el diseño de interfaces, marketing digital, y esto que me encanta, y alquiler de desarrolladores altamente capacitados. Excelente. Aquí tengo que el principal valor agregado, bueno, de tu empresa es que aceptan solo proyectos con estrategia clara, ¿verdad? Y con un potencial real, asegurando que cada solución creada genere, obviamente, un resultado duradero, ¿no? Valor duradero. Aquí tengo que Lars se distingue por construir relaciones basadas en confianza y actuar como un socio estratégico en cada etapa del proceso. Cuéntame cuáles han sido como los principales desafíos que han tenido y ante esos desafíos, ante esas necesidades, ¿qué es lo que ustedes están proponiendo o haciendo? Mira, hay algo que nosotros vivimos por mucho tiempo y es que intentar contratar vendedores era un dolor de cabeza absolutamente horrible. ¿Por qué? Porque yo tengo un estilo muy particular de vender. Ajá. Y esa parte que tú mencionabas hace un momento de construir relaciones de valor con mis clientes, yo no creo que tenga clientes, ¿sabes? Tengo muchos amigos, muchos. Y eso no solamente me ha ayudado en la sostenibilidad de mi negocio, porque técnicamente no tengo competencia en mi nicho. Y es que cuando llegan a competir conmigo, muchas veces mis clientes me llaman y me dicen, oiga, es que me llamó esta empresa y me está cotizando más barato.
que un cliente tome la iniciativa de decirte eso y simplemente no cambiarte, es porque ese no es un cliente tuyo, es un amigo. Y tú tienes que aprender a valorar ese tipo de cosas. Conseguir esas conexiones con las personas demanda un esfuerzo y es extremadamente difícil. No todo el mundo lo puede hacer, sobre todo en el área corporativa. Y ahí entramos nosotros en un problema y es, ok, ¿cómo hacemos para que los vendedores que contratemos tengan la capacidad de conectar con las personas? Intentamos de todo, Xochitl. O sea, si yo no contraté unos 50 vendedores en un periodo de tiempo de un año, entrando y saliendo, fue poquito. Horrible. Creo que es de las experiencias más difíciles que he tenido. Peor que dormir en la calle. Más retadoras. Uf, sí. El manejar gente es súper, súper desafiante. Entonces decimos, ok, estamos con la revolución de la IA. ¿Cómo podemos utilizar esta vaina en lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cómo le metemos cariño a esto? ¿Cómo utilizamos esto? Hablamos de innovación. A ver, le solucionamos a todo el mundo, pues, y no somos capaces de arreglarlo de la casa. Vamos a revisar cómo lo hacemos. Excelente. Entonces, intentamos utilizar la IA para crear un vendedor. Y nos encontramos con un montón de desafíos en el proceso. Y es que la IA era muy robotizada. Buscamos chatbots en el mercado. Una experiencia horrible porque tenías tú que decirle, si el cliente me dice esto, entonces esto. Y en los escenarios impredecibles que no había una traza real de lo que sucedía y no había una experiencia cercana de cara al cliente. No podían hacer lo que yo hacía como vendedor cuando hablaba con mis clientes. Entonces decidimos clonar mi personalidad. En el Sandbox Summit que hubo hace unos días, David Tesone decía que estuvo aquí la semana pasada con nosotros, ¿sí? Él decía, hey, vean películas de ciencia ficción. Yo lo hago y lo hago hace mucho tiempo, pero... A mí me encantan, en la casa nos encantan. Sin saberlo, o sea, mira que este loco, o sea, me parece que es un crack en lo que hace, pero además de eso, le dio un nuevo propósito a mi forma de ver películas. Yo ya las veo desde ese día de una forma diferente. Pero yo decía, ok, hay una película que se llama El Sexto Día. No sé si la has visto, de Schwarzenegger, que este loco lo clona a él y termina haciendo dos cosas. Y a partir de esa película yo digo, ok, ¿cómo hago para tener una copia mía? Esto se tiene que poder hacer. Siempre me ha gustado leer y he leído un montón de libros de psicología y empecé a construir con un consultor un formulario. Este formulario me permite a mí clonar la personalidad de cualquier persona. Excelente. Ahí nace... En un bot. Exactamente. Ahí nace el U-Bot. Y me clono a mí mismo y le doy play. Xochitl, en la primera semana conseguí 15 clientes. 15 clientes. 15 clientes. Tu vendedor estrella, tú mismo, clonado. Yo con yo. Entonces yo decía, ok, pero igual sigo necesitando gente. O sea, necesito que gestionen al cliente. Ya no necesito un vendedor, sino más bien un tomapedidos que sea capaz de recibir el pedido y darle ese follow al cliente. Pero la parte dura, la parte frustrante, que es que el cliente te tire el teléfono, la parte que no te respondan, que te traten mal, se la solté todita a la IA, que siempre va a ser polite, siempre va a responder bien y siempre tiene una sonrisa de cara al usuario. Entonces, ¿cómo nosotros resolvimos un problema que ya teníamos y que estoy seguro que muchas empresas también tienen? Y es, vaya a conseguir clientes. ¿Qué tiene que hacer? Metas a internet, entre a Google, busque en Maps, busque, no sé, empresa de lo que sea tu cliente, ubique a la persona, escríbale, le responde la secretaria hasta que le dé la cita. Todo ese proceso que es tan frustrante y que quema al 90% de los vendedores en su proceso de capacitación, ahora se lo dejamos a la IA. Y el vendedor se puede especializar en producto para únicamente hacer el cierre de cara a su cliente. ¡Wow! ¡Qué fumado! ¿Ah? Buenísimo. ¿Y ya lo tienes ahorita en qué fase? ¿Beta? ¿Ya lo probaste? ¿Ya lo estás vendiendo? ¿Ya lo estás ofreciendo? ¿O cómo? ¿En qué proceso estás? En este momento, hasta la última vez que vi, teníamos 130 clientes aproximadamente ya funcionando con la plataforma. Cuesta menos de lo que te vale un empleado todo el mes. Este loco no se cansa, no se enferma, a las 5 de la tarde 24/7 no apaga el celular. Entonces, la verdad ha sido fabuloso para nosotros, para los clientes que lo han tenido en la fase beta. Obviamente atravesamos todo este proceso de aprendizaje con ellos también, que ha ido mejorando la herramienta. Entonces, sí, ha sido un hit. Ahorita, de hecho,
Estamos por lanzar la versión 4, donde vamos a tener llamadas de voz y procesos de reclutamiento. Entonces, cuando tú quieras contratar a alguien, tú simplemente desde el software lanzas una oferta laboral. Ya tenemos un canvas completo donde te hace el paso a paso en qué etapa del proceso de reclutamiento está. Y en la etapa de entrevista, una IA llama a la persona, le hace toda su entrevista y le hace el estudio psicológico en 5 niveles según Notion. Y te dice, ok, mira, este loco te funciona para el perfil que tú tienes, su porcentaje de fit es tanto. Todo con IA y se demora de 15 a 25 minutos la entrevista por llamada. No, definitivamente vamos a ver más películas de ciencia ficción. Mira los resultados, no, excelente, excelente, Ludwig. Ya se nos está terminando el tiempo. Me encanta porque al final terminaste innovando con propósito para ti mismo, para tu empresa, que es el tema que hemos estado desarrollando en este día. Gracias por compartir tu experiencia tan honestamente y sinceramente. Me encanta todo eso que has logrado y definitivamente creo que viene mucho más, ¿no? Para el futuro. Si alguien quisiera como, no sé, tus servicios en tanto como que alquilas desarrolladores para agencias, diseños de páginas o incluso ahorita esta fumada última que es el bot, el Luo bot que te clona a ti y vende, ¿cómo te localizan? Pueden ingresar a lars.net.co. A través de la página hay un formulario de contacto o pueden llamar al número si están aquí en El Salvador 7806-3843 7806 3843. Ya parecemos. Ahí pones la musiquita. Bueno, pues así, si alguien quiere comunicarse, pues ahí completamente. Ludwig también es, bueno, conferencista. También está dando talleres, educación, etcétera. Y creo que es una persona bastante abierta si alguien necesita, pues, platicar con respecto del tema de startups, de tecnología, etcétera. Así es que súper agradecida, qué lindo que viniste y nos seguimos viendo. Es un gusto, Xochitl. Bueno, y así llegamos al final de esta entrega de Portal Emprendedor, que ha sido gracias a Adely Maya. Y bueno, los dejo ya finalmente con esta frase de Tom Davenport que dice: los datos impulsan la información impulsa el conocimiento y el conocimiento impulsa la acción. Nos escuchamos en una semana aquí en Portal Emprendedor.